o Eva. Miren qué me sacó de la conferencia no sé y qué me pasó, dice que ya estamos, no sé tengo, qué pasó, ahí. que está con el cupo, me dice que está con la capacidad máxima. Entonces, y yo necesito este usuario acá para que me permita compartir el tablero. Hola. Hola, Eva. San, ya estamos solucionando. Ya, Listo, dale. sí, ya, a ver, ya está bien. Ya, ahora sí, ya empiece usted ya a compartir. Ya voy. Ya estamos solucionando. Ya, Lo que pasa es que estoy tratando de entrar desde mi computador y me dice que está en el cupo total. Y yo necesito tener el computador y este celular, que es de donde te estoy hablando, conectado por aquello de que ahí es donde comparto mi tablero. Pero la información la tengo es en mi computador. Entonces toca que alguno salga de la reunión para poder ingresar, para que yo pueda ingresar. Puede ser alguien de tu oficina que esté a ver, conectado chicas, doble. lo voy a compartir desde el Facebook, para que lo vean. No sé quién sale. O les digo, ya ahí está 97. Ya ahora sí, ya alguien se ha salido, Sam. Préstame el ventilador. Espérense un momento, niñas, no aceptes a nadie. Ya, Listo. cuando usted ya se conecte, me avisa. Listo, ya estoy haciendo eso. No lo pongas a rotar. Espérate, no. Contestan para ver si las compramos en internet. Es que creo que yo a las 7:30 no estoy desocupada. Yo no alcanzo, amor. Ustedes pueden ir. Hola. Ahí ya me ven. Ya, ahí sí, al fin, ya estamos, ya. Sí, no sé qué pudo haber pasado que se salió, Dios mío. Y yo es que hablando y yo, pero tan raro porque yo preguntando y nadie me hablaba y yo, Dios mío, ¿era que yo sí estoy conectada cuando veo, no estaba conectada? Bueno, entonces lo que les venía diciendo, pues buscando dentro de lo que la estética puede hacer o no puede hacer en el desarrollo del hacer, nosotros encontramos que la técnica enseña que podemos realizar la rehabilitación de la estructura muscular. No sé si hasta aquí me vieron ustedes. Sí, No, ahí estamos, licenciada. Entonces, hagamos una síntesis. Sobre los huesos están los músculos y los músculos tienen una carga biomecánica, o sea, tienen que moverse y hay una biomecánica adecuada con un impulso nervioso que da el sistema nervioso, genera el movimiento, pero ese movimiento va a tener unas características, va a depender de la cantidad de tejido a mover y en eso es lo que infiere la falta de estímulo de la estructura muscular, en el cual sacamos la conclusión siempre que músculo que no se ejercita se atrofia, y estos grandes cargadores de los paquetes grasos faciales empiezan a descender. Cuando nosotros analizamos esa estructura muscular, yo les voy a compartir
aquí pantalla, un momentito. Vamos a ver aquí. Voy a parar de compartir aquí y voy a ir acá. Me dicen apenas lo vean. Ya están viendo la pantalla. Vamos a hablar de lo que son esas líneas dinámicas y lo que todo el mundo busca mejorar en el rostro, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente preocupa hoy en día a los pacientes? La flacidez. La flacidez es la falta de turgencia de los tejidos y se da flacidez muscular y se da flacidez cutánea. Cuando nosotros hablamos del rostro, nosotros vemos una característica única y es el descenso hacia, voy a hacer un dibujo abstracto, ahí me van a disculpar las personas que están como asistentes, este dibujo, ¿listo? Tenemos una persona joven, una persona con todas sus estructuras anatómicas bien constituidas. Estamos hablando de una persona que tiene una nutrición adecuada y una persona que tiene hábitos adecuados. Al pasar de los años, las células, por más que uno quiera que produzcan, ellas no van a producir la misma calidad de proteínas. Y si le aumentamos, que no son solo los años, sino la epigenética como tal, como todo lo que nos rodea empieza a afectar las estructuras, vamos a empezar con el que tiene el mayor trabajo, que es el músculo. El músculo tiene una tarea que se llama movimiento y ese movimiento va a tener una fuerza de acuerdo a la cantidad de tejido que deba cargar. Cuando nosotros vemos esa primera estructura, hablar de la estructura muscular, voy a llevarlos acá para compartirles la imagen. La estructura muscular, esos músculos faciales tan importantes a la hora de, nosotros podemos analizar que hay músculos elevadores y hay músculos depresores. Tenemos músculos elevadores como lo son el músculo frontal, como lo son el elevador del ala de la nariz y labio superior, elevador del labio superior, elevador de la comisura labial. Tenemos el cigomático menor, el cigomático mayor, ¿sí? Vamos a ver en el proceso otros músculos que son los depresores y en los depresores vamos a ver los corrugadores. Vamos a ver el depresor del septum nasal, vamos a ver el depresor del labio inferior, el depresor de la comisura labial, vamos a ver el platisma como el gran depresor del tercio inferior facial, ¿sí? Entonces, esto tiene un equilibrio. Yo debo tener elevadores y depresores para mantener un equilibrio. Si ese equilibrio no está, por ejemplo, hay un trastorno del sistema nervioso en su rama cigomática a nivel del nervio facial, ¿sí? O sea, un trastorno a nivel del sistema nervioso, un par craneal llamado facial, que es el que rige los movimientos de los músculos faciales, tiene 5 ramas. En este caso, una de las ramas, la cigomática, va a regir unas funciones sobre ciertos músculos elevadores. En el caso de una parálisis de Bell, donde hay como un bloqueo por algún tipo de inflamación debido a una infección, a un trauma, se genera un bloqueo, o sea, un corte del paso de la energía de ese nervio a estos músculos faciales. Vamos a ver que ellos van a tener una tendencia a perder la movilidad y su tarea elevadora. Entonces, los nervios que rigen las otras estructuras están funcionando normal.
El depresor va a seguir haciendo su tarea depresora y vamos a notar que va a empezar a caer la comisura del labio, va a caer, ¿sí?, el párpado, van a haber funciones básicas en la sonrisa en el cual ya no se va a dibujar de la misma manera, sino que esta parte va a quedar plana y esta va a quedar hecha sonriendo común y corriente. Nosotros necesitamos un equilibrio dentro de lo que conocemos como esta anatomía facial, ese trabajo, esa fuerza biomecánica para decir si funciona y tengo un equilibrio y de acuerdo a lo que necesite voy a ejecutarlo. Estos músculos se atrofian y empezamos como si fuera un efecto dominó con el problema inicial a nivel del frontal. El frontal tiene funciones netamente elevadoras y si ustedes ven, todos los músculos están interconectados. Vemos que el frontal está conectado al orbicular del ojo. A su vez, el orbicular del ojo está conectado con otras estructuras. Estas otras estructuras vienen conectadas a estas y estas vienen conectadas a estas. Un ejemplo. O sea que todo tiene una correlación. Cuando nosotros hablamos de que este músculo frontal empieza a tener deficiencias, nosotros vamos a ver que al momento de hablar en la expresión facial, encontramos que las líneas dinámicas del frontal empiezan a aparecer. Recordemos que en nuestro cuerpo, si la fuerza vectora del músculo tiene un sentido longitudinal, ¿sí? Hablando del sentido de las líneas del frontal, de las líneas musculares de frontal, cuando analizamos las líneas de tensión dérmica, vemos que estas líneas tienen una fuerza opuesta. Por eso tenemos que hablar de biomecánica. ¿Qué va a pasar cuando el músculo pierda esta capacidad de, pues básicamente va a haber una topsis de los tejidos? Pero ¿qué va a pasar cuando la piel pierda la capacidad de producir colágeno y haya una sinergia de tensión entre las líneas de tensión dérmica? Pues básicamente se van a marcar. Y es aquí cuando el paciente, haciendo el gesto, empieza a marcar esas líneas en el frontal. Entonces vemos que aparecen estas líneas características en los pacientes jóvenes, adultos, ¿sí? Que se forman ciertas líneas en el frontal. Este proceso, como les dije, es como un efecto dominó, esto que yo no puedo controlar, ¿sí? Que la atrofia del músculo se da, entonces si el frontal se pierde fuerza, el corrugador va a tener mayor fuerza y va a presentar las líneas glabelares. ¿Por qué adquieren fuerza? Primero, personas fotosensibles, personas que son muy sensibles a la luz, que cuando salen o se exponen a la luz, ya sea de un celular, de un computador, de la luz de la casa o la luz de la calle, lo primero que hacen es contraer la región glabelar, ¿sí? Buscando un sistema de protección que se encuentra a nivel del pelo que tenemos en las cejas y en las pestañas, ¿sí? Hablando de los párpados y la región superciliar. Hay otra tendencia a pacientes que contraen esta región glabelar y tiene que ver los pacientes con problemas visuales. Estos pacientitos con problemas visuales tienden a una contracción de la región glabelar debido al trabajo de los músculos oculares, ¿sí? En este proceso, ese trabajo que se hace en músculos faciales con músculos estructurales y funcionales van a generar una contracción de la glabela y el paciente va a empezar a marcar esta zona. Yo les hago una pregunta. Si el paciente tiene problemas de fotosensibilidad y el paciente tiene problemas visuales, ¿ustedes creen que si estas líneas se marcan, es sano
que se le coloque toxina botulínica? No, no sería sano que le pongan esa toxina política. No, porque resulta que esa es una medida de protección que el cuerpo tiene en el momento. ¿Qué deberíamos hacer antes de hablar de toxina botulínica? Primero, remitirlo a un profesional competente, un oftalmólogo o un optómetra, dependiendo de las falencias que tenga el paciente. Entonces, el optómetra le enviará unas gafas y esas gafas tendrán filtros que eviten el ingreso de los rayos del sol directamente y eviten esa contracción a nivel de la glabela. Si la persona tiene problemas visuales, pues se coloca sus anteojos con su dioptría y ya no va a tener esa necesidad de contraer la región glabelar. La gran mayoría de profesionales que colocan toxina botulínica en pacientes que tienen estos problemas y se niegan al uso de anteojos, básicamente el cuerpo obliga a que esos músculos tengan que generar esa tarea. El efecto de la toxina botulínica se pierde muy rápido y luego van a decir que el profesional o le puso algo que no era y lo robó o que no sabe lo que está haciendo. Entonces es aquí cuando nosotros nos detenemos un poco a decir, no todo tiene que ser estética. Hay cuestiones muy funcionales que sí o sí deben ir de la mano con otros especialistas. Si nosotros seguimos en este proceso, pues después del frontal está el orbicular del ojo, y el orbicular del ojo, al ser un orbicular, al ser oval, cuando el músculo frontal deja de elevar, o sea, que tiende a la topsis, lo que va a pasar es que la colita de la ceja, el arco superciliar va a descender y vamos a presentar topsis palpebral. Esta topsis palpebral es mal interpretada en algunas personas y para todo piensan que necesitan una blefaroplastía. En medicina estética los resultados son muy lindos con toxina botulínica cuando se busca reposicionar esos tejidos y volvemos a la posición natural del frontal, a la posición natural del orbicular y el párpado que está caído se abre un poco, ¿sí? ¿Cuándo hay que hacer una blefaroplastía? Cuando sobra piel. No podemos hablar de otro tipo de cosas. Cuando sobra piel, cuando hay topsis palpebral, esto tiene otras funciones. Puede ser con toxina botulínica, puede ser con hilos espiculados, puede haber un lifting, una bioplastia de la región temporal. O sea, pueden haber muchos factores que ayuden a este proceso. Si nosotros vemos ese orbicular, volvámoslo a ver aquí, ustedes van a notar que el orbicular es un esfínter, tiene una forma oval, ¿sí? Está dividido en dos por la hendidura ocular, pero cuando hay una topsis palpebral, o sea, que cae el párpado, al esto tener una forma oval, se van a empezar a presentar esas primeras líneas dinámicas a nivel periocular. Líneas que todo el mundo quiere rellenar, que me parece todavía patético que en estética nos sigan diciendo que con ácido hialurónico podemos rellenar ahí, que podemos rellenar con plasma gel, que podemos rellenar con plasma. El paciente iniciando por la lesión se va a inflamar, las líneas no se van a ver, pero cuando pase la inflamación, 3 días después, lo que va a encontrar son de nuevo estas líneas dinámicas. Esto es exclusivo, prioritario de rehabilitación, pero si el paciente no se quiere rehabilitar, prioritario de medicina estética con toxina botulínica. Entonces vamos a notar que esas líneas dinámicas desaparecen. Si lo rehabilitamos con electroestimulación y técnicas manuales en un tiempo requerido que más o menos oscila entre 6 y 8 semanas, o el paciente dice, no, pues definitivamente a mí qué pereza, yo me coloco la toxina y la tengo ahí y a los 5 días ya tengo el efecto, estoy sin arrugas, a los 4 meses me retoco, a los 6 meses me retoco, ¿sí? Soy partícipe de la rehabilitación, vuelvo y le repito, músculo que no se ejercita se atrofia.
¿Hasta dónde vamos a llegar con la toxina botulínica? Posiblemente vamos a prevenir que la piel se arrugue, pero la biomecánica de la estructura muscular se va a ver afectada. Así que yo las invito a que recapaciten un poco sobre el tema y pongámonos de acuerdo frente a lo que queremos hacer. Aquí me pregunta Angélica Arbelo. Ella es mi distribuidora de Puerto Rico, es una estudiante maravillosa. Yo creo que es de las pocas personas que conozco que ama educarse, le invierte tiempo a educación impresionantemente. Angélica me pregunta por el DMAY, dimetilaminoetano, DMAY, ¿sí? Este tipo de productos es considerado como neurocosmético. Recuerde que ahorita estamos obligados a hablar de neurocosméticos, incluso toxina botulínica, casi todas las marcas, según la Organización Mundial de la Salud, ya deben estar libres de complejos proteicos y aparte de eso, para no generar resistencia, ¿no? Y aparte de eso, hablar y separar las dosis, que es muy diferente un músculo que requiera una contracción como un esfínter, ¿sí? A nivel de urología, las dosis son diferentes, el soluto en solución es diferente. Y han venido separando este proceso del uso de la toxina botulínica en cosmética, ¿sí? El DMAY es un neurocosmético. Él no tiene la acción quimiorreceptora que tiene la toxina botulínica, pero sí genera, ¿cómo les puedo decir yo? Como una inhibición parcial del movimiento. Para hablar del DMAY en estética y cumplir con las funciones reales del producto, no coinciden en el tema. Porque si hablamos de ser un neurocosmético y que necesito ir al sistema nervioso de estas estructuras musculares, en músculos tendría que ser aplicado, ¿sí? Nosotros hablamos que sería aplicada al músculo, no sería aplicada a la piel como nos lo han venido enseñando. Entonces aquí hay que reconsiderar, Angélica, el concepto. Yo me voy por un neurocosmético, ¿sí? Que no tiene una acción quimiorreceptora como la toxina botulínica, pero no lo puedo hacer en piel. Yo necesito mejorar la línea dinámica, no puedo irme solamente a la piel. Necesito que el músculo, que es el que está generando esta tracción, yo creo que tú lo recuerdas, tuviste el curso de anatomía conmigo. En ese proceso vemos que cuando el músculo se retrae, ¿sí? La piel se pliega. Cuando el músculo genera el trabajo, la piel se pliega. Entonces, aquí el éxito para desaparecer estas líneas dinámicas sería ir al músculo, no sería ir a la piel. Por eso hay que enfocarse un poquito sobre el tema. El DMAY es algo que ustedes deben considerar en estética porque es un muy buen reestructurante, ¿sí? Se considera uno de los mayores reestructurantes que tiene la cosmética, pero vuelvo y repito, si quiero mejorar líneas dinámicas, tendría que irme al músculo, no me puedo quedar solamente en piel. Espero haber contestado tu pregunta, Angélica. Cuando nosotros seguimos en este proceso y vemos cómo esta piel envejece, no la piel, cómo los músculos empiezan a abarcar líneas dinámicas, porque envejecer la piel es diferente. Entonces, vuelvo y retomo con coherencia. Entonces, cuando nosotros vemos en el proceso las líneas dinámicas, cómo se van formando,
y cómo se van desencadenando con un efecto dominó gracias a la sinergia y a la biomecánica que hay entre todo esta estructura. Entonces, si nosotros vemos en el orbicular va a sostener, ¿sí? El orbicular va a sostener otros músculos, o no sostener, va a tener sinergia en la biomecánica con otros músculos. Entonces, con los músculos que tienen que ver con la sonrisa. Cuando sonreímos, se levanta la región orbicular de la boca gracias a los músculos elevadores de este tercio y se contrae el orbicular del ojo, ¿sí? Si nosotros vemos que esto ya se dio, esto cayó, esto se plegó, entonces nosotros vamos viendo cómo estos músculos también van a descender. Y al descender, sumado a la falta de turgencia de los ligamentos, vamos a encontrar que se va a formar el surco nasoyugal y se va a formar el surco nasogeniano, ¿sí? Recuerden, es por la falta de turgencia del trabajo elevador de estos músculos, sumado a la falta de fuerza de estos ligamentos, los que van a hacer que el tejido vaya hacia el centro del rostro. Y nos han enseñado muy mal en estética, diciéndonos que aquí hay que rellenar. Y que esto es la opción. Resulta que entre más peso coloque yo aquí, más el tejido se va a ir hacia adentro y hacia abajo. Más tendencia. Si yo coloco más peso aquí, relleno aquí, más peso voy a adquirir, más voy a debilitar estos tejidos porque ellos ya no tienen fuerza para levantar, y lo que voy a hacer es que estos músculos depresores empiecen a cambiar mi estructura oral, llevando la comisura hacia abajo, formando la línea de la marioneta o línea labiomental y ayudándole al músculo platisma a que se empiece a desdibujar el óvalo facial y por ende toda la estructura conocida como cuello. ¿Envejeció esta paciente, amores? Cuéntenme. ¿Envejeció? Sí, envejeció. ¿Y era piel? No, hablé exclusivamente de los músculos. Exactamente. Entonces es acá cuando yo quiero que ustedes tengan conciencia de lo importante del reconocimiento de la anatomía. A mí no me basta con que ustedes digan qué quieren hacer. Ustedes deben aprender para poder hacer. Nosotros no podemos seguir llevando esta actividad en desastres. Nosotros debemos entender cómo funciona todo. Y en ese cómo funciona todo, yo poco a poco voy permitiéndole a mi paciente recuperar su anatomía de una manera adecuada. Entonces les decía, ¿cómo es posible que con un masaje se dé este tipo de resultados? ¿Cómo es posible que con electroestimulación se den este tipo de resultados? ¿Cómo es posible que con ejercicios faciales se den este tipo de resultados? Sin hablar de rellenos, sin hablar de hilos. Eso es lo que debemos aprender nosotros en estética. Nosotros deberíamos dejar un poquito más allá los placebos. Deberíamos dejar la toxina botulínica a un lado porque la toxina botulínica debe ser para puntos específicos, es un placebo que dura 4 a 6 meses, que necesita una aplicación constante. Mientras que si tú rehabilitas un músculo y mantienes ese resultado, el doctor coloca en X partes la toxina botulínica para garantizar bloqueos básicos biomecánicos y no funcionales.
vamos a tener mejores resultados cada día, ¿sí? Si nosotros dejamos de utilizar rellenos que se van a reabsorber en 6 meses, porque realmente eso es el ideal, que se reabsorban, que no duren mucho tiempo dentro del organismo, porque al ser un cuerpo extraño, hay un proceso dado por el sistema inmunológico que sí o sí puede generar una respuesta negativa en el paciente, ¿sí? Nosotros debemos entender que los hilos tensores se reabsorben, que el tejido que se va a formar alrededor del hilo tensor va a generar un soporte, pero ese soporte, si es hecho de colágeno, a los 180 días la colagenasa viene, actúa y tiene que acabar con esa proteína porque solamente tiene 180 días para ayudarlo, para dejarlo actuar y reemplazarlo por proteínas nuevas, ¿sí? Esa es la razón de ser. En mi cuerpo construyo y degrado. Entonces, se nos metió mucho en la cabeza que estirar sin rehabilitar tiene sentido. Estirar la piel, generar un lifting solamente cutáneo, cuando hay falencias de fondo, cuando hay falencias musculares, cuando hay falencias óseas, cuando hay falencias dentales incluso. Hay personas que pagan millones, hablando en mi país, que la moneda no tiene pues un valor fuerte, o miles de dólares, ¿sí? O cientos de dólares en procedimientos que básicamente no duran mucho, ¿sí? Y están dispuestos a pagar todo ese dinero y no buscar la rehabilitación de las estructuras orales, de las estructuras faciales, ¿sí? Nosotros encima de esos músculos tenemos unos paquetes grasos y esos paquetes grasos tienen la función del volumen. Entonces, el hueso da estructura, el músculo da el movimiento y la biomecánica funcional y los paquetes grasos van a dar el volumen. Cuando yo hablo de revoluminizar, yo dependo de que este tejido adiposo se reestructure, ¿sí? Ahora hay una técnica súper novedosa, bueno, no ahora, hace muchos años, el doctor Alan Tenenbaum, con una técnica llamada Tenenbaum, hace más de 15 años, más o menos, Alain Tenenbaum, él generó una técnica endo, significa dentro de un pil, o sea, como un proceso abrazor dentro del tejido adiposo que buscaba mejorar las estructuras faciales y corporales. En este momento tenemos como representante en rejuvenecimiento y ya con una técnica patentada y ya con estudios científicos a la doctora Gladys Velasco. No sé si la han escuchado, ella es odontóloga, estomatóloga, como adipoestructuración. Ella tiene una técnica en la cual ha venido haciendo un énfasis. Siempre hay que darle mérito a quien se esfuerza. Es una mujer que ha hecho un trabajo maravilloso, ha entregado estudios científicos sobre cómo sin rellenos, sino estimulando al tejido adiposo, se llega al proceso de estructuración de ese tejido, ¿sí? Son técnicas que van aplicándose y que poco a poco nosotros al evolucionar podemos tener claro. Cuando analizamos esta técnica, la única falencia que tienen estos profesionales es asegurar que es el protagonista del rejuvenecimiento. Nosotros tenemos planos anatómicos donde todos son los protagonistas, donde la estructura ósea es protagonista, donde los músculos son protagonistas, donde el tejido adiposo es protagonista, donde la piel misma, hablando del sistema tegumentario, es un protagonista.
Conocemos que estos paquetes grasos pues son los que se desplazan, estos son el peso que les decía ahora, pues y el músculo que es el que se mueve, pierde la capacidad elevadora, ¿sí? O el sistema nervioso, que es el que le aporta la capacidad de moverse al músculo, falla. O si el sistema circulatorio, que es el que nutre al tejido, falla, va a haber una descompensación del músculo. Si el músculo se descompensa, todo el proceso, al no haber la misma fuerza de elevación sumada a la de los ligamentos y todos estos septos fibrosos que tiene esta estructura, nosotros no vamos a lograr un rejuvenecimiento real. Es aquí cuando los hilos de polidoxano enablar espiculados se anclan en cada una de estas estructuras y generan un efecto tensor. Nosotros dentro del proceso y reconociendo la anatomía sabemos que quienes van a generar esa carga son los ligamentos, ligamentos verdaderos y ligamentos falsos, que van a generar esa carga y que nos van a garantizar que vamos a tener un sostenimiento de la máscara facial al momento de hablar de rejuvenecimiento, al momento de hablar de rejuvenecimiento inteligente. Si nosotros vemos esas estructuras se rompen y vienen desde la región temporal con sus alteraciones. Por eso hoy en día en bioplastía ustedes van a ver que rellenan la región temporal para generar un lifting. El doctor Mauricio Di Maio fue uno de los principales, uno de los grandes pioneros que hablaba acerca de que si el paquete graso temporal lateral se atrofia, entonces hay que buscar reemplazarlo para que el lifting se dé gracias a los volúmenes de la región temporal lateral, ¿sí? Nosotros vemos que hay un tejido aponeurótico en este sector y a este sector básicamente se están anclando las nuevas técnicas de hilos, ¿sí? Si nosotros hablamos de lo que implica los ligamentos verdaderos, los de retención orbicular y el del orbicular del ojo y retención orbicular de la boca, ellos marcan de manera muy notoria el surco nasoyugal y el surco nasogeniano. Ahorita hay una mega tendencia a rellenar que para quitar las ojeras, rellenar que para quitar el surco nasogeniano. Y esto genera, debido a la complejidad vascular que hay en estas zonas, a veces obstrucciones vasculares que llevan a una necrosis en el paciente. No es conveniente realizar técnicas para las cuales no estamos preparados. No es conveniente colocar dentro de tejidos, ¿sí?, productos que no sean líquidos, ¿sí? Hablemos que tengan peso molecular muy alto, porque el cuerpo, el sistema inmunológico lo va a tomar como un cuerpo extraño. Entonces ya vamos a ver tejido granular alrededor de cualquier producto, que después van a decir, me colocaron biopolímeros, ¿sí? Me colocaron biopolímeros, eso no era ácido hialurónico y resulta que pues se colocó el ácido hialurónico en el plano anatómico inadecuado, ahí no podía ir y generó una respuesta del sistema inmunológico. Hay muchos factores que de pronto por el tiempo no podemos hablar. Cuando nosotros hablamos de lo que realmente hacemos a nivel de piel, esto sí es envejecer la piel, ¿sí? Las líneas dinámicas nos muestran una descompensación muscular, mientras que esta ritidez, esto que notamos en la piel, ya tiene que ver directamente con el sistema tegumentario. Cómo la dermis y la epidermis se han venido desvitalizando y cómo yo debo tener en cuenta todas las líneas de tensión dérmica de mi piel y cómo ellas, si están estables, pueden generar una mejoría de este tejido. Cuando nosotros analizamos todo esto, ¿sí?, lo que es relajar, eso lo hacemos en estética, técnicas manuales, intraorales, extraorales, ¿sí? Cuando hablamos de electroestimulación extraoral e intraoral, ahorita en estética ingresó
la fonoaudiología con una especialidad que se llama fonoestética, porque hay un afán de rehabilitar los músculos de piso, de boca y cuello, la lengua, músculos de piso, boca y cuello, porque se están quejando mucho de la papada. La región submental le está afectando muchísimo. Entonces, que hay enzimas, malísimo colocar enzimas en un tejido sano, ¿sí? Que posiblemente no necesite esa acción enzimática en el momento. O malísimo colocar enzimas en un tejido que ya no produce la misma calidad de proteínas. Y estamos viendo que colocan enzimas recombinantes y hay pacientes que están presentando síndromes de adherencia. Hay pacientes que no tienen problema de flacidez, pero tienen grasa. Ah, bueno, listo, están colocando detoxicolato de sodio, están colocando lipasa, están colocando cargas enzimáticas básicas. Nosotros tenemos un producto que se llama Enzyme enfocado para la grasa de la región submental, por ejemplo. Pero qué triste ver que no hay grasa y no hay flacidez y la persona se ve con papada. Cuando analizamos en la valoración, el paciente tiene una interposición lingual, la lengua está debilitada, los músculos del piso de la boca ya no tienen las funciones elevadoras y depresoras del hueso hioides y la lengua, y van a generar patologías o alteraciones como apnea del sueño. La lengua se relaja a tal punto que se va hacia atrás y el paciente cierra todas sus vías aéreas, generando un bloqueo y que lo mandan de por vida a vivir con un CPAP, dormir con un CPAP. No es la solución el CPAP. La verdad, quien sufra de apnea del sueño, quien esté presentando ahorita ronquidos, debe visitar a un fonoaudiólogo. Debe tener una rehabilitación de este músculo llamado lengua, debe tener una rehabilitación de su cavidad oral, hablando de piezas dentales, debe tener una rehabilitación de los músculos de piso, de boca y cuello. Porque nuestros jóvenes y nosotros mismos decidimos llevar nuestra anatomía a una posición diferente. Cada vez que vemos el celular y agachamos la cabeza, cambiamos la posición natural erguida a la que debemos estar. Ya tenemos problemas de columna, ya tenemos problemas mandibulares, ya tenemos problemas de deglución, de respiración, ya tenemos problemas de topsis, de tejidos, gracias al cambio de posición que el celular nos está exigiendo, porque es un hábito que tenemos de más de 8 horas día según el estudio, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, ya hoy en día la estética reconoce que la lengua hace parte de la rehabilitación en rejuvenecimiento. Nosotros vemos que el yoga facial está de moda, que los ejercicios faciales están de moda, y si antes te decían no gesticules tanto porque te arrugas, ahorita ya sabemos que músculo que no se ejercita se atrofia, entonces vamos a encontrar que estos ejercicios faciales nos van a ayudar mucho. Así como le hacemos ejercicio al cuerpo, hay que hacerle ejercicio a la carita, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de piel, básicamente de piel, hablando de tegumento, hablando de dermis y epidermis, nosotros debemos buscar procesos de renovación a nivel epidérmico con peeling químico, con procesos exfoliantes, a nivel dérmico, todo lo que tiene que ver con nutrición celular, hablar de sueroterapia, hablar de microagujas, hablar de metaterapia, de ionización, electroporación. Hay una cantidad de cosas que podemos hacer en estética para la nutrición celular. Esto lo conocen de sobra. Pero cuando nosotros hablamos de los populares y los líquidos, ustedes contéstenme, y al que me conteste, Alexa, por favor, vamos a darle un premio. ¿Están listas?
Aquí hay niñas que ya estuvieron conmigo en clase, entonces es imposible que no conteste. Bueno, cuéntenme. ¿Cuánto? Si nosotros tenemos la piel tiene 3 capas, ¿no? La epidermis, la dermis y el tejido adiposo. ¿Cuánto mide la epidermis en un tejido promedio, en un tejido normal? Gracias, hijita. Escríbanlo en el chat, por favor, o alguien que encienda el micrófono. ¿Cuánto mide la epidermis en un tejido normal? Bueno, la epidermis en un tejido normal Milímetros. mide 0.4 milímetros. ¿Listo? 0.4 milímetros. ¿Cuánto mide la dermis en un tejido normal? Yo sé que por aquí hay profes, aquí tenemos mucha gente que nos puede aportar. ¿Cuánto mide la dermis en un tejido normal? 6. 2 milímetros. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del tejido adiposo, pues aquí sí hay una condicional y es cuánto el tejido adiposo crece, ¿no? Hablando en calibre. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el tejido adiposo es responsable frente a lo que, perdón, la dermis es responsable frente a lo que, ustedes están viendo aquí la pantalla, perdón. ¿Estaban viendo la pantalla por casualidad? ¿Sí? No, no está compartiendo. Ahí sí. Ahí ya se está viendo. Sí, ¿Se ahí ve se está. este video? Pero me poniendo así, mira acá. Por favor, el micrófono. Toma la carne, ya la pagó de gana. Es que por favor, los micrófonos. Que ponga la carne, hombre. Que yo estoy ocupada, diga. Nabila, por favor, ayúdanos con el micrófono. Ahí están viendo la pantalla. Sí. sí. Están viendo el tejido adiposo, ¿no es cierto? Alguien que me conteste. Sí, estamos viendo el tejido adiposo. Sí, profe. Sí se Entonces ve. tenemos la epidermis, aquí que mide 0.4 milímetros. Tenemos la dermis que mide 2 milímetros. La dermis está comunicada al músculo gracias a unos septos fibrosos que separan al tejido celular subcutáneo en panículos. Estos panículos o espacios almacenan adipocitos y los adipocitos grasos. Lo que hace que la piel se pueda mover es que no esté unida, pareja, toda al músculo, que no está unida igual que la epidermis y la dermis o el músculo al hueso, que está separada esa unión dérmica muscular por unos septos fibrosos. ¿Estoy siendo clara? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Bueno, entonces,
Lo que hace que haya movilidad en la piel es el hecho de que esté pegada por partecitas de dermis a músculo. Cuando el paciente pierde grasa facial, miren lo que pasa, o grasa corporal. Estos tejidos conectivos, estos septos fibrosos que están desde la dermis al músculo se vuelven laxos. Yo debo hacer responsable al tejido adiposo de la flacidez de la piel, ¿sí? Al músculo de la flacidez muscular, pero de la flacidez de la piel debo hacer responsable al tejido adiposo. A este tejido adiposo, en estos septos fibrosos, son los que vamos a lesionar con HIFU, son los que vamos a lesionar con radiofrecuencia fraccionada, son los que vamos a lesionar con hilos lisos, porque si yo entro con una aguja y lesiono aquí, aquí y aquí, esta lesión llama a una reparación. La reparación se va a dar en el tejido, permitiendo más producción de colágeno, más producción de elastina, pero con un contraproducente. Ya hay un cuerpo extraño depositado acá. Ya dejé un hilo aquí. Ese hilo que yo ponga, el sistema inmunológico lo va a reconocer. Ya hay una lesión. Entré con la aguja, si ustedes ven los hilos de polidoxanona, ellos vienen en guía aguja, hablando los lisos, ¿sí? Que se colocan a nivel subcutáneo superficial, casi que se ve el paso del recorrido de la guía. Cuando yo lesiono, le estoy diciendo al cerebro repare. La lesión va a llamar a la reparación y va a haber una regeneración o reparación del tejido. Pero ¿qué pasa cuando llega todos los involucrados al proceso de regeneración? Dentro de eso está el sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a reconocer esa sutura, ese cuerpo extraño que dejé, ya sea polidoxanona, ya sea poliláctico, ya sea poliglicólico, ya sea policagluconactona, el material que dejé ácido hialurónico, lo importante es que no estaba ahí. Él va a entrar a reconocer, va a reconocer si es biocompatible. Lo primero que va a buscar, bueno, no nos va a hacer daño, entonces dejémoslo estar aquí un tiempo. Esto es ser biocompatible, que no tenga rechazo por el organismo. El producto debe ser biocompatible y reabsorbible. Si el producto no se reabsorbe, se da un crecimiento fibrótico alrededor del cuerpo extraño. Y es aquí cuando nosotros encontramos que les llaman a estos hilos de colágeno, porque básicamente estos son terapias de inducción al colágeno, pero no es porque sean de colágeno, son de un material biocompatible, ya los nombré, polidoxanona, poliglicólico, poliláctico, policagluconactona, ¿sí? Vamos a ver ácido hialurónico, va a ver lo que usted quiera colocar acá. Lo primero, biocompatible, segundo, reabsorbible. Es un cuerpo extraño, no estaba ahí, tiene que pasar por un proceso de reconocimiento y lo más probable es que el sistema inmunológico le dé una orden al tejido, en este caso a las células llamadas fibroblastos, para que envuelvan el cuerpo extraño en colágeno nuevo. El hilo liso se reabsorbe en menos de 21 días, ¿sí? Cosa tal que sirvió de molde para que el colágeno que se formara alrededor del hilo lo hiciera en el sentido del hilo, en la forma del hilo. Se forma tropocolágeno y ese tropocolágeno tiene una maduración a los 28 días. Después de los 28 días ya no se llama tropocolágeno, se llama colágeno y ese colágeno tiene 180 días para degradarse. En ese proceso de 180 días se va a dar el sostenimiento adecuado. Estamos hablando de 6 meses. A veces le preguntan a uno, bueno, ¿y cuánto
¿cuánto me dura el tratamiento? Pues usted más de 6 meses no le puede garantizar al paciente, porque es que hay una acción única en el organismo, creo y degrado, ¿sí? Eso se llama metabolismo, anabolismo y catabolismo, ana crear, cata degradar. Entonces creo colágeno, pero también genero una enzima que se llama colagenasa, que a los 180 días va a degradar el colágeno que se formó acá por la terapia del hilo, ¿sí? Ya sea un hilo sólido, como el que ustedes conocen, que viene en aguja, o ya sea un hilo líquido, como el que ya ustedes han venido aprendiendo. ¿Cuál es la ventaja realmente que tiene utilizar un producto reestructurante y no un producto que estimule al sistema inmunológico? O sea, un producto como la policagluconactona, como el poliláctico, como el poliglicólico, como la polidoxanona. La ventaja de utilizar un producto líquido, hablando básicamente de productos reestructurantes a nivel del tejido subcutáneo, es que el sistema inmunológico no va a responder ante un cuerpo extraño, o sea que no va a tener tendencia a encapsularse y vamos a generar nutrición y estabilización de los tejidos. Cuando nosotros queremos lograr hacerle entender a la estética que esto no es de inventarse, que esto es de estudiar muchísimo, que es de comer anatomía, química, cosmética, semiología, morfología, antropometría, ¿sí? De conocer todos los sistemas del cuerpo, ahí ya podemos decir que podemos hacer. Cuando en Estética Viva ofrecieron los cursos de hilos lisos con Pro Colágeno y con Smart Lifting, lo hacían enfocando en que con la agujita se genera la lesión. Esa lesión genera una orden inmediata en el cerebro de reparación. El cerebro va a mandar a reparar y cuando manda a reparar encuentra comidita, no encuentra un cuerpo extraño. Si encuentra un cuerpo extraño, va a formar un tejido granular alrededor de ese cuerpo extraño. Y ese tejido granular, ¿sí? Muchas veces no desaparece. Si el proceso está bien hecho, si el proceso es con un producto adecuado y la técnica es adecuada, posiblemente así coloque un cuerpo extraño, lo que se va a formar es un tejido reparativo de colágeno, pero ese colágeno a los 180 días no está ahí. ¿Cuál es el problema? Recuerden que la piel tiene movilidad porque se encuentra no unida directamente al músculo, tiene espacios entre la dermis y el músculo por los septos del tejido adiposo que permiten que hagamos esto, ¿ya? Cuando nosotros colocamos hilos, que me parece una locura, todavía no lo puedo creer, se los juro, cuando veo la cantidad de gente poniéndose hilos en desorden, ni siquiera teniendo en cuenta las líneas de tensión dérmica. Los problemas a nivel subcutáneo, porque por dentro se va a formar un tejido cicatrizal, y ese tejido cicatrizal debe ser coherente con lo que yo necesito. Entonces estamos encontrando inesteticismos en pacientes, estamos encontrando síndromes de adherencia y estamos encontrando cantidades de cosas que no deberían pasar en el organismo. Así que, si nosotros hablamos de hilos líquidos, hay dos opciones. Está los hilos hechos, ya les voy a mostrar aquí. Los hilos hechos con materiales. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Sí.
con materiales como el ácido poliláctico, conocido popularmente como Sculptra. Sculptra viene unas esferitas, un polvito, ¿sí? De este ácido poliláctico. Que todo el mundo que son polímeros, pues sí, son polímeros. Si nos vamos bioquímicamente, el ácido hialurónico es un biopolímero, bio-vida, ¿sí? Polímero. Entonces busquemos qué es un polímero. Entonces ustedes colocan aquí polímeros. Todo hay que leerlo, todo tienen que investigarlo. Dice que un polímero es una sustancia compuesta por varias estructuras proteicas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar que hay polímeros sintéticos, ¿sí? Y hay polímeros biológicos. Los polímeros biológicos son los que forman mi cuerpo. La albúmina es un polímero, el ácido hialurónico es un polímero, el colágeno como tal es un polímero porque es una estructura molecular en el cual varios aminoácidos se unen para formar una proteína. El polímero sintético, ¿sí? Como estos polímeros sintéticos, en este caso estos son biocompatibles, reabsorbibles, pero pues mucho cuidado que vuelvo y repito, no es el peligro el producto, el peligro es el sistema inmunológico del paciente. Si él decide asumir que eso no lo va a aceptar, lo va a rechazar, lo va a encapsular, posiblemente haya una respuesta purulenta, posiblemente haya una celulitis, posiblemente haya una ruptura del tejido, o sea, un rechazo total. Puede ser que sea biocompatible, pero si el cuerpo no lo quiere recibir, no lo va a recibir. Estoy hablando de los mitos y realidades de las técnicas, ¿sí? Hablamos de otro tipo de producto que es hablando de la hidroxiapatita cálcica, como viene en presentación, el Radies. La hidroxiapatita cálcica también es un polímero sintetizado en laboratorio, ¿sí? Que es biocompatible, reabsorbible. O sea, se pueden hacer hilos líquidos con Sculptra, se puede hacer hilos líquidos con Radies. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la restitución de esto queda en una especie de solución densa. Por eso le llaman hilos líquidos y no hilos duros o hilos texturizados, ¿ya? Estamos viendo que hay otro producto, por ejemplo, el ANSE. El ANSE es policagluconactona. Nosotros vemos la presentación en una jeringa, esa jeringa restituida, ella no necesita restitución, viene para disminuir su densidad con un cloruro de sodio al 0.9, ¿ya? Los otros sí vienen en polvo y hay que restituirlos, ¿sí? Para formar dentro de una técnica un producto un poco no fluido, sino viscoso, que va a ingresar en el tejido y se deposita en retroinyección generando lo que llamamos, por favor, los micrófonos. Amor, que está buscando las llaves en el bolso, me tiene el micrófono encendido, ya. Entonces, vemos que hay muchas opciones de hablar de hilos líquidos, pero yo debo entender qué es lo que le voy a depositar al tejido. Yo quiero generar un estímulo con un producto biocompatible reabsorbible, que puede ser un hilo de polidoxanona, que esto creo que ya los conocen de sobra, hilos PDO. Hilos de polidoxanona que vienen lisos, ¿sí? O vienen espiculados. O quiero hacer hilos líquidos con Sculptra, el ANSE, Radies, ¿sí? Eso ya pienso que es de competencia de cada persona al momento de realizar. Cuando nosotros como marca, como Cicrex Pro Cosmecéuticas, ofrecemos un producto como Smart Lifting,
y hablamos de tonificación, los invito a que nos visiten en la página web, a que nos visiten en Instagram, para que conozcan un poquito más acerca de la línea Estética Viva, y el Instituto Internacional también tiene en sus redes sociales todo este tipo de información. Nosotros analizamos un producto el cual utilizamos en la técnica de tonificación. Entonces recuerden, yo no puedo hacer responsable a la dermis de la tonificación de la piel. Yo tengo que ser específica y saber que si el tejido adiposo pierde la capacidad de sostenimiento entre dermis y músculo, la flacidez es correspondencia del tejido adiposo. Cuando nosotros hablamos de técnicas de tonificación, nosotros buscamos rehabilitar ese tejido adiposo, y ahí es donde hablamos de adipoestructuración, donde nosotros vamos a encontrar productos como Smart Lifting o como Procolágeno, con principios activos que van a ayudar a la reestructuración de ese tejido, con proteoglicanos, con elastina, con silicio orgánico, con DMAY, oligoelementos, coenzima Q10, antioxidantes, estructuras nutritivas. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente tenemos una jeringa de producto mesoterapéutico, y en ese proceso ponemos una agujita de 30 G por 1, no por media, ¿sí? Porque es muy chiquita, de 30 G por 1, que es delgadita como la de meso, pero larga. Y vamos a entrar como si estuviéramos colocando hilos. Vamos a entrar en el tejido y vamos a lesionar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos estimular. Vamos a depositar un producto como lo es Smart Lifting o como es Procolágeno, según la necesidad que tenga el tejido. ¿Tiene solo flacidez o está presentando desvitalización? Entonces aquí viene la sinergia epidermis, dermis y tejido adiposo en los procesos de tonificación cutánea. Cuando nosotros hablamos de la realidad, de lo que realmente nosotros como profesionales queremos estimular en el tejido, vemos en la técnica R5 una posibilidad infinita de mejorar desde los planos anatómicos musculares hasta el sistema tegumentario. Nosotros como Secrets Pro Cosmeceuticals queremos cambiar el concepto que las personas tienen de la piel, que dejen de verla como un accesorio y que el tratante esté lo suficientemente preparado y tenga las competencias para poder utilizar nuestros productos. Es por eso que cuando hablamos de experiencia, todo empieza por casa, ¿no? Que estoy yo en una sesión de hilos, ¿sí? De hilos lisos en los cuales se complementa con procolágeno, ¿sí? Aquí hay unos casos de reestructuración en los cuales vemos cambios en el paciente de una manera sistémica, hablando desde sus músculos hasta el sistema tegumentario, un rejuvenecimiento inteligente, ver cómo personas se quitan años de encima teniendo en cuenta la rehabilitación, el reposicionamiento de los tejidos, la revoluminización, la reestructuración del tejido dérmico y subdérmico, logrando resultados mucho más naturales, donde los pacientes se ven de una manera armónica y sin el traumatismo de dejar cuerpos extraños en el organismo de manera inadecuada. Vemos entonces cómo los pacientes tienen un cambio notorio, ese cambio tan importante, porque todo lo anterior que vimos en este espacio
Demuestra que no debemos seguir improvisando, por favor, en el diagnóstico. Por este motivo, la planificación se hace necesaria y esa planificación se tiene que realizar basada en conocimiento de anatomía, basado en el conocimiento de la biomecánica funcional de los tejidos del rostro. Sencillamente, pasión por la ciencia detrás de la belleza. Espero haber solucionado muchas dudas, haber hecho un abrebocas de lo que queremos como marca y como empresa incentivar. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan para empezar a solucionarles. Doctora, buenas noches. O sea, es muy recomendable no usar el producto Amores, que usted... si ¿Aló? alguien quiere encender el micrófono, ahorita sí. ¿Me escucha, doctora? Buenas noches. Bueno, el afán de viajar a Ecuador viene desde hace mucho rato. Este año retomé el acompañamiento a mis distribuidores en otros países. Nosotros estamos ubicados en Colombia. Este año, pues debido a la limitante que tengo por estar estudiando en la universidad, solo tengo los fines de semana para poder viajar. La semana antepasada estuve haciéndole acompañamiento a nuestro distribuidor de Panamá, Formas Naturales. Nuestra anfitriona, Carmen Fernández, nos atendió. Hubo un grupo de 25, 30 personas que accedieron a un proceso de actualización en el cual logramos ese propósito, más allá de decir que vamos a vender, es educar, que es lo que básicamente me inspira. Educar, pero con el conocimiento que tengo, darles un producto, generar un producto como son los productos que tenemos en nuestra línea de biomesoterapia y encontrar en estos productos una respuesta óptima. De verdad que agradezco muchísimo a cada una de las personas que nos da su voto de confianza, cree en cada uno de nuestros distribuidores, cree en Sandra Hurtado, cree en Cicrex Pro Cosmeceutical, decide usarlos y decide fidelizarse con nuestra marca. Estamos pensando en ir este año a hacer acompañamiento a Ecuador. Ecuador es un gran representante de Cicrex Pro a nivel de Latinoamérica. Estamos viendo la viabilidad y es lo más seguro que vamos a estar en Estados Unidos y Puerto Rico haciéndole el acompañamiento a Angélica. Y en Ecuador nos encontraremos con Estética Viva y el Instituto Internacional, es Alexandra Tandazo y nuestra Ivonne Urresta en las actividades que se puedan realizar. Cuando tengamos fecha programada, yo tengo una correría, yo termino clases y voy para Estados Unidos, de ahí salgo para España y de España pienso ir a Ecuador. Ya le había dicho a Alexandra que hay una posibilidad grandísima de estar o a finales de julio o a comienzos de agosto en Ecuador. Cuando me preguntan aquí, vamos a leer aquí preguntitas. Dice acá, ¿cuándo van a realizar capacitaciones sobre cómo exactamente utilizar Smart Lifting? Bueno, resulta que una cosa muy diferente es tener un producto que les garantice que es efectivo y seguro, porque esa es nuestro lema, efectividad y seguridad sobre el uso en el paciente. Y otra cosa muy diferente es que por comercialización de un producto se te eduque en el tema. No educo en la aplicación de Smart Lifting, yo educo en la técnica de reestructuración, ¿sí? Independiente del producto es entender que es una técnica y esto tiene un tiempo de educación que lleva una parte teórica y una parte práctica y ese tiempo de educación tiene costos
costos logísticos, porque para vender, ténganlo por seguro que no les voy a cobrar. Cuando hablé con Alexandra de ir a Ecuador, hablábamos de hacer un taller que fuera educativo y el workshop que fuera gratuito, ¿sí? Que nosotros pudiéramos lograr esa sinergia, porque no es hablar de aplicar un producto. Por ejemplo, me dicen, ¿usted enseña a aplicar Plasmagel? ¿O enseña a aplicar Radies? ¿O enseña a aplicar, no sé? Yo no enseño a aplicar Radies, yo no enseño a aplicar Plasmagel, yo enseño bioplastía. La bioplastía es la ciencia del relleno de tejidos blandos y esto requiere prácticamente un trimestre, si no es más, un semestre, para entender la morfología facial, para entender proporciones áureas, para entender de visajismo, para entender de materiales de relleno, para aprender a responder sobre esos efectos secundarios, ¿sí? Esas reacciones adversas que puede tener un tejido frente a aplicar un producto. Sobre eso enseño. Pero básicamente Alexandra con Estética Viva ha venido generando un proceso bastante interesante junto a la doctora que ayuda a entender esta dinámica. En esa parte sí pienso que Alexandra les puede ayudar un poco más. Dice Silvia Recalde, ¿es más sano colocar el producto y no dañar el tejido con hilos? Bueno, el hilo no es que sea dañino. El asunto es qué técnica utilizo para colocar el hilo, primero. Segundo, ¿en qué tejido lo estoy colocando? ¿Sí? Tercero, ¿qué respuesta espero de ese hilo? ¿Qué calibre tiene el hilo? ¿Ese hilo puede soportar esa tensión? ¿Ese tejido puede soportar esa tensión? O sea, hay muchos factores. Los hilos son una muy buena técnica, vuelvo y repito, son terapia de inducción al colágeno. Pero debemos saber en qué pacientes utilizarlos, en qué tejidos utilizarlos y cuál es la tarea que quiero realizar. Quiero reestructurar, coloco hilos lisos en sentido de las líneas de tensión dérmica y opuestas para buscar una respuesta más natural del tejido. Quiero generar un lifting. Ah, bueno, me voy con unos hilos espiculados, pero tiene grasa en la región central del rostro y necesita vectorizarse o solo tiene piel. Entonces, de acuerdo a eso viene la técnica, o atravesando el rostro o en otras técnicas que ya en este momento pues son más innovadoras. Ya no se utiliza la técnica de atravesar el rostro por muchas causas, por la cantidad de procesos desastrosos que se ven. Digamos que de 100 pacientes, 2 tienen complicaciones, pero es el proceso tan ilógico que llevan en la educación de este tipo de técnicas. Esto no se aprende viendo primero. No me importa si es médico el que se sienta a dar una clase para que lo vean. Básicamente podemos decir ahí que lo está haciendo solamente con el afán de lucrarse, o a no ser que sea informativo, ¿sí? Pero cuando yo quiero enseñar, cuando yo quiero que las cosas sean, esa técnica no se hace grupal, esa técnica se hace personalizada. La técnica de hilos espiculados se hace personalizada, no se hace a grupos. Bueno, aquí hay otra pregunta y me dice Berenice, ¿cuándo van a realizar capacitación sobre cómo colocar exactamente? Bueno, ya les contesté eso. Básicamente no enseño a colocar Smart Lifting, ¿sí? No es una obligación del área comercial que por la compra del producto se te enseñe a hacer algo. Pienso que esto lleva un proceso más delicado y es un reconocimiento previo de la anatomía. Sí o sí, quienes se educan conmigo, previo tuvieron que haber visto anatomía, previo tuvieron que haber visto química cosmética, previo tuvieron que haber visto bioquímica de los principios activos, debieron haber visto un diplomado que se llama Administración de Medicamentos con Fines Estéticos, y ahí sí ya pasamos a lo que tiene que ver con armonización facial, pero pues esto es un proceso bastante extenso.
Cuando hablamos de Enzyme, me dice Laura, podría hablar un poco de Enzyme. Enzyme es un producto que se utiliza para estimular la lipólisis del tejido adiposo en la región submental y ovalofacial, ¿sí? Es un producto que tiene desoxicolato de sodio, fosfatilicolina, tiene una gama de nutrientes significativa, tiene oligoelementos, tiene silicio orgánico, contiene bicarbonato, es una solución que no arde. Básicamente en odontología lo utilizan para bichectomía química, para estos pacientes o profesionales que definitivamente dicen no, quiero respetar esta estructura grasa, y no quiero extraerla, voy a reducir el porcentaje de grasa de la bolsa y por vía intraoral con un apertor bucal y una técnica adecuada, el odontólogo hace bichectomía química. Si ya hablamos de lipólisis a nivel subcutáneo, entonces se aplica a nivel del tejido adiposo en la región de óvalo facial y región submental. Es un producto muy bueno. Muchas personas nos han regalado evidencias donde la lipólisis se da desde la primera semana de aplicación. Es un producto que no necesita restitución. Es un producto que ya viene estabilizado y tiene un pH neutro. Ese pH neutro ayuda, bueno, tiene un pH levemente alcalino, más no neutro. Ese pH levemente alcalino hace que el producto no arda de la misma manera que arden otros tipos de productos. Es un producto excelente, Laura. En Facebook, en todas las redes sociales hay fotografías de antes y después. Básicamente, más allá de decirle las bondades de un producto, nosotros montamos es antes y después de productos, del uso de productos en los cuales hay una manera más asertiva de llegar a ustedes y decirle, mire, este es el resultado, esto pasó en tantas semanas, esto pasó en tantas sesiones, ¿sí? Colocamos quién es su autor porque no somos nosotros quienes realizamos esas técnicas. Entonces nuestros clientes nos regalan sus fotografías y colocamos quiénes las realizaron y ya pues se da a conocer el trabajo de esta persona. Mar dice aquí, ¿podría colocarse el producto con electroporador o micropuntura? No, porque recuerden que hablar de microagujas, si estamos hablando de lo que llaman dermapen, las microagujas, él tiene una medida máxima de 2 milímetros, ¿sí? Que es lo que mide la dermis. Entonces tenemos 0.4 de la epidermis, 2 milímetros de la dermis, ya tenemos 2.4. Entonces este equipo solamente llega a 2 milímetros, o sea que nunca pasaría de la dermis, a no ser que la dermis sea muy delgada, hablar de la región de los párpados y esas cosas. Pero Smart Lifting sí o sí, si lo queremos hacer actuar a nivel del tejido adiposo, que es donde corresponde este proceso de tonificación, debe ser utilizado con técnica de hilos lisos. Vemos acá, me encantan sus productos, los osos. Ay, Berenice, muchas gracias. Gracias por ese aporte y por el voto de confianza siempre. Alexita, ay amor, gracias a ti por estar aquí en esta noche. Yo sé que hay muchos que ya hasta ahora están cansaditos. Gracias, Liliana. María Espinosa dice, doctora, conteste las preguntas. Cuando se trabaja con Dermapen, el producto se utiliza como ácido hialurónico, por ejemplo, penetra capas. Bueno, en este caso, los productos con Dermapen penetran epidermis y dermis, ¿sí? Entonces puedes garantizar el ingreso de productos de bajo peso molecular, normalmente base acuosa, que van a generar una reestructuración a nivel epidérmico y dérmico. El hecho de lesionar, el hecho de que las agujas entren, lesionen, estimulan la regeneración, y va a utilizarse ese alimento que alcanza a entrar por esas microlesiones. Es
Entonces, sí es posible que los productos ingresen a vía epidérmica, dérmica, María Espinosa. Aquí me dice Eunice, ¿hay algún video para...? No, nosotros manejamos con mucho recelo este proceso de formación, ¿sí? Vuelvo y le repito, no estamos atados por comercializar un producto a enseñar cómo se aplica, porque veamos que esto requiere tiempo de educación. Vuelvo y les repito, es muy importante para mí que tengan en cuenta eso. Requiere tiempo de formación, y ese tiempo de formación me exige primero anatomía, segundo química cosmética, etcétera, etcétera. Ya las personas que lo utilizan, que ya conocen de técnicas mesoterapéuticas, que ya lo aplican, lo que hacemos es darles su indicación de uso. Les damos la posología, los tiempos de tratamiento, ¿sí? Pero en ese caso debe ser un proceso educativo. Sí o sí tiene que educarse al alumno sobre el tema. Eunice pregunta, ¿es necesario usar procaína? No, realmente los productos no arden. Pienso que hay personas que lo han utilizado acá bajo la experiencia, ni siquiera el lipolítico, nuestro lipolítico Slim, él no necesita colocarse con ningún tipo de anestésicos. Lo mismo pasa con el resto de productos que tenemos en la línea. No necesita colocar ningún tipo de anestésico. Recordemos que los anestésicos en algunos pacientes generan respuestas. Hay pacientes que resultan ser alérgicos a la lidocaína, a la procaína, a la roxicaína, ¿sí? Y algunos pacientes con tristeza responden con shock anafiláctico. Entonces, decidimos estabilizar la fórmula de manera tal que no necesitara anestésicos para su uso. María, gracias a ti. Andrea Bermeo dice, saludos, felicitaciones por la charla. Una consulta. ¿Qué tan recomendado es el uso del hialuron-pen para colocación? No, nada que ver. Nada que ver. Si nosotros empezamos por algo, FDA sacó una restricción. Voy a colocarlo acá para que ustedes lo vean y lo busquen. Para que lo vean y lo busquen porque es supremamente importante que ustedes entiendan esto. FDA, hialuron. Nuestra compañera Angélica Arbelo hizo una publicación en sus redes sociales. Yo complementé un poquito enviándole el artículo, ya lo posteo ya después con el artículo. FDA advierte que los profesionales de la salud no deben utilizar dispositivos sin aguja para inyectar rellenos dérmicos. Esto tiene una razón de ser. ¿Listo? Esto es de la página de FDA. Cuando nosotros hablamos del dispositivo presurizado, ¿sí? No se llama hialuron pen, la técnica es un dispositivo presurizado que él carga el producto y sin aguja por la presión, el impacto de la fuerza Newton de un pistón, empuja el émbolo y el émbolo empuja el líquido con la misma fuerza y la misma velocidad. Para romper esa resistencia epidérmica se necesita mucha fuerza. Entonces, cuando el producto entra líquido, o sea, hablando de líquido, no de relleno, cuando entra líquido, tiene una tendencia por la fuerza en la que entra a expandirse más. En esa fuerza que entra, rompe sistema vascular sanguíneo. Entonces, vamos a ver que presenta lesiones del tejido donde se aplica. Entonces, menos un tejido denso. Nosotros vamos a ver que un producto denso, un producto, ya hablando de ácido hialurónico, no de hidratación que viene líquido, sino ácido hialurónico reticulado para relleno, él tiene un peso molecular mayor
que cuando entra al organismo va a necesitar más fuerza para penetrar. ¿Qué es más fácil ingresar, líquido o gel? Pues en este caso líquido. Entonces, si necesita entrar un producto con densidad como lo es el ácido hialurónico reticulado, hablando con un reticulante, ¿sí? Y en la concentración que lo hace más denso, entonces vamos a ver que se necesita más fuerza. Eso va a generar una lesión que va a terminar en un tejido granular alrededor del implante, ¿ya? Ese implante blando va a tender a encapsularse debido a la lesión periférica. Imagínense si con una aguja que tiene un bisel afilado, entra uno suavecito, amores, suavecito, y deja el producto y a veces coge vasitos. Imagínense ingresando un producto por medio de la fuerza en un tejido, o sea que no es lo más sano. A nivel de rellenos, a nivel de facial, he encontrado que en corporal tiene muy buena respuesta, pero es que encontremos que la densidad de la piel facial es diferente a la densidad de la piel corporal. Incluso este dispositivo se hizo para los pacientes diabéticos que presentan necrosis por perforación tras la aplicación de la insulina con aguja. Entonces, como la piel del cuerpo es más gruesa, el tejido adiposo es más denso, entonces hay una amortización del impacto, pero en estas estructuras es muy delicado, así que no me parece conveniente trabajar, sobre todo cuando ya hay una alerta sanitaria a nivel mundial que hablan sobre el uso de este tipo de herramientas. A nivel facial, a nivel corporal no tengo queja. Mari, gracias. Gracias a ti, preciosa, por estar acá. Andrea Barrero, muchas gracias también. Entonces, Raquel me pregunta, ¿qué tan efectiva es la blefaroplastia? Bueno, yo llevo muchos años haciendo blefaroplastia no quirúrgica, incluso antes de que saliera la técnica, yo publiqué videos sobre la técnica. El equipo que se utiliza es inadecuado. Ese equipo no es ese electrocauterio que vale $35, pues no. Sobre todo cuando tenemos que hablar de la región ocular, ¿sí? Ese electrocauterio no tiene la frecuencia justa para respetar ciertas estructuras anatómicas, pero hemos visto que hay equipos que generan un lifting debido a que es un chorrito de energía que genera un cambio térmico en la piel. Esa piel ante el cambio térmico se retrae y al retraerse genera lifting. Hay un proceso inicial muy favorecedor que es la retracción de un 40-50%, pero hay retracción tanto en párpados como en el resto del rostro. Pero hay un problema, la fotosensibilidad en la reparación, la tendencia que hay a pigmentarse tras el uso de este tipo de técnicas. O sea, que no se le aplican a todo el mundo, por favor. Si van a hacer técnica de blefaroplastia no quirúrgica con este tipo de herramientas, deben preguntar si usted cicatriza cuando empieza a regenerar, se mancha y se aclara después, o sus manchas siempre, sus cicatrices son pigmentarias, persiste el pigmento después de, qué tendencia hay a que se golpea, sale un moradito y tras ese moradito se genera pigmento, en cuánto tiempo se desaparece, todo ese tipo de cosas. Para eso se necesita educación, para eso se necesita tratamiento sobre pacientes óptimos. Ustedes saben que el uso del láser, el uso de IPL también se maneja con restricciones en ciertos fototipos. Este tipo de técnicas se debe tratar con la misma delicadeza. No es para todos los pacientes, no es para todos los tejidos, no es para todos los tratamientos. Bueno, amores, entonces no siendo más, aquí me habla Angélica, exactamente Angélica,
fototipos 4, 5 y 6 no son recomendables porque hay una tendencia melánica, ¿sí? Hay una tendencia de hiperpigmentación mayor. Evelyn, las ampollas Secret Pro son geniales. Llevo mucho tiempo tratando a las clientas con ampollas y tengo clientas de 50 años que aún no usan Botox. He realizado levantamientos musculares geniales. Gracias al pH de la ampolla, son casi indoloras. Gracias, Evelyn. Muchas gracias por ese aporte, porque de verdad que es significativo. Es muy importante que ustedes tengan claro más los productos. Va más allá de generar un workshop, va más allá de decirle y hablarle maravillas, va más allá de que personas como Evelyn, de personas que utilizan los productos digan, los uso, me encantan, dan resultados, son seguros, que es lo que más necesitamos en este momento en estética, y que realmente tengan una sinergia y un buen aliado en Secret Pro Cosmeceuticals y cada uno de sus distribuidores, cada uno de sus representantes de marca, porque son ellos quienes realmente hacen este acompañamiento, son ellos los que asesoran, son ellos los que hacen este acompañamiento final. Nosotros nos encargamos de generar un apoyo, nos encargamos de producir, de formular un producto estable, seguro y confiable, efectivo, para que quienes lo distribuyen tengan la capacidad de tener clientes del producto y nuestros tratantes tener pacientes que se fidelicen con ellos y nuestros productos. Mónica Vélez, amor, sí, voy a estar en Santa Marta, queriendo Dios. Las personas que van para Santa Marta, pues ya saben que allá nos vemos en el stand, pero antes nos vamos a ver en Ecuador, ¿no? Gracias, gracias a ustedes, gracias por estar acá, gracias por el tiempo, gracias por todo. Espero verlas en una próxima ocasión. Alexandra las tendrá al tanto frente a lo que va a pasar en los procesos educativos. Necesitamos gente que quiera conocer un poco más, gente que quiera estudiar, gente que se apasione, recuerden, que se apasionen de la ciencia detrás de la belleza. Les habló Sandra Liliana Hurtado, CEO fundadora de Secret Pro Cosmeceuticals. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias.